Hola, muy buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Deseo que sean felices, que el amor del Señor esté en sus corazones. Hoy está acá con nosotros Marla, quien está coordinando en esta mañana de oración, alabanza y glorificación y exaltación al Padre, quien merece toda la honra y la gloria. Y pues no podemos darle más. ¿Qué le podemos regalar a Dios? No hay nada que regalarle más que la obediencia, que es lo que lo hace feliz cuando somos obedientes. Pues bueno, tenemos pues la reflexión del día de hoy de Neuróticos Anónimos, que Marla nos estará presentando y posteriormente ella misma nos hablará de la epístola, la carta, la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Nos leerá un párrafo y lo compartiremos en una meditación dinámica de la palabra del Señor. Así es que adelante, Marla. Claro que sí. Escucho. Ahora. Perdón. Tienen los dos aparatos prendidos, necesitas apagar uno, silenciarlo. Estaba hablando en el equivocado, perdón. Ahora sí, buenos días, discúlpenme. Y la reflexión del día de hoy dice así: un abrazo de ternura. El programa de Neuróticos Anónimos está abierto a la interpretación de cada miembro. Esto lo encontramos en el patrimonio de Neuróticos Anónimos en el punto 14. Últimamente me he sentido abrumado por la carga de trabajo. Quisiera salir temprano para llegar a mi sesión de grupo, pero siempre hay algo que hacer a última hora. Esa impotencia que siento me pone muy mal. Hoy se lo dejaré a un poder superior como yo lo concibo. Trataré de reducir mi mente, aceptar su voluntad, descansaré en sus eternos brazos que me dan confianza y fortaleza para seguir adelante. Cumpliré con puntualidad y compromiso a asistir al grupo los días que puedo. Aceptaré con firmeza que primero está mi recuperación y a pesar de mis miedos, soltaré lo que me impide recuperarme. Eternamente agradecido. Y ahí termina nuestra reflexión. Y Víctor, adelante con ese compartir sobre esta hermosa reflexión. Muchas gracias, Víctor. En todo nuestro caminar, si hay algo que necesitamos hacer cada día, es reubicarnos. Porque los afanes de la existencia, los afanes diarios de lo que hacemos, la agenda que tenemos ya programada en nuestras mentes, puede ganarnos. Se nos olvida hacer oración, se nos olvida que estamos buscando la recuperación, se nos olvida hacer los inventarios, se nos olvidan esas cosas importantes para mejorar nuestras vidas y para que nuestro espíritu tenga aliento, fuerza, para poder vivir una vida de liberación y no de esclavitud, y crecer en esa liberación, en esa libertad, ir creciendo cada día más en esa libertad, dejando atrás la soledad, la tristeza, la ansiedad, la ira, la depresión y todas esas emociones negativas que en algún momento nos atraparon y nos pusieron en el hoyo de la desesperación, en el hoyo de la ignominia, ¿verdad? Estábamos escondidos de la gracia de Dios, estábamos muertos, pero pues Dios nos ha rescatado. Y el hecho de reafirmar en nosotros la importancia de la recuperación, que es la importancia de obedecer a Dios, de conocer a Dios de manera consciente y obedecer a Dios. Cuando adquirimos las palabras de Dios y las ponemos en práctica en nuestras vidas,
aunque nos parezca imposible, como una amiga que me decía constantemente, es que yo no creo que se pueda dar el 11.º paso, es que es imposible. No, no es imposible. Si otra persona ya lo está practicando, quiere decir que es posible, ¿no? Es imposible para tu mente, porque estás llena de intelectualidad y no crees en la existencia de Dios. Estás tratando de creer, pero para ti parece muy difícil eso. Principalmente la oración del 11.º paso, instrumento de paz. Yo quiero ser instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el amor. Es tan interesante lo que nos expresa aquí la persona que lo escribió. Es tan importante lo que nos va diciendo, lo que él quiere ser, pero al final nos dice cómo va a lograr. Es como si la inspiración llegara a su existencia después de estar expresando lo que él quiere ser. Y luego dice, permite. Y permíteme significa dame autoridad, autorízame, fortaléceme, instruye. Permíteme perdonar más que ser perdonado. Permíteme comprender más que ser comprendido. Permíteme amar más que ser amado. Aquí en estas dos primeras palabras está la clave, ¿no? El aprender a comprender a las personas, al que se enoja, al que está malhumorado, al, al que está feliz, al que tiene un problema de familia. Permíteme comprender a todos ellos, más que yo espero ser comprendido. Permíteme perdonar, perdonar a quien me ofende. Permíteme perdonar el que no me tomen en cuenta. Permíteme, Señor, perdonar a, a aquellas personas que yo no puedo cambiar. Permíteme, Señor, perdonar a cualquier persona que de alguna manera abuse de mi confianza. Permíteme, Señor, perdonar a mi familia cuando tienen un mal comportamiento y permíteme reconocer mis faltas, Señor, porque así como ellos tienen faltas, yo también tengo faltas. Permíteme reconocerlas. Señor, yo quiero obedecerte porque en la obediencia a tu palabra está mi recuperación. Quiero poner en primer lugar mi recuperación porque ahí estás tú. Ahí estás tú en la santificación de mi vida, en la limpieza de mi mente y de mi corazón. Ahí estás tú, Señor. Ayúdanos a ser pacientes para que podamos siempre estar en tu presencia, en todo momento. Y al final esto significa amar. Permíteme amar más que ser amado. Es importante que me amen, sí, sentirme amado por alguien es importante, pero es más importante que yo ame a las personas. Y cuando puedo comprenderlas, puedo perdonarlas, les estoy amando, aún a mi enemigo. Por eso es que en esta reflexión podemos encontrar una afirmación. Quiero recordar, primero es lo primero, y lo primero es la recuperación y después todas las demás cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Gracias. Continuamos. Muchísimas gracias, Víctor, por esa bonita reflexión. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestra lectura, que es Segunda de Pedro 1. Y la semana pasada me salté una partecita que estábamos en lo de partícipes de la naturaleza divina. Así es de que voy a leer esa continuación que no leí la semana pasada.
y dice así. Voy a leer unos versículos atrás para recordar de qué se estaba hablando. Decía, voy a leer desde el 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque sin estas cosas están, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, todo eso nos lo explicó nuestro compañerito Víctor hace 15 días. Entonces, continuamos con la lectura que dice así, lo que faltó, que es a partir del 9, segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Y bueno, Víctor, esa es la parte que nos había faltado hace 15 días. Así es de que adelante, Víctor, con su compartir. Víctor tiene su micrófono cerrado. Mm, Ya estaba esperando yo acá. Ay, perdón. Bueno, dice pues la purificación, habiendo sido purificado de sus antiguos pecados. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor, del 1 al 5. Dice así. Yo soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Evangelio que había prometido ya en las Santas Escrituras por medio de sus profetas. Les escribo acerca de su Hijo, que como ser humano nació de la descendencia de David, pero que a partir de su resurrección de los Es muertos, Romanos capítulo 6, versículo del 1 al ay, 5. perdóneme, yo estoy leyendo el 1. Ujú. 6 del 1 al 5. En el bautismo nos unimos a Cristo. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. En lo que respecta al pecado, nosotros ya hemos muerto. ¿Cómo podríamos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que quienes hemos sido bautizados para estar unidos a Cristo, también hemos sido bautizados
para morir junto con Él, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para que así como Cristo fue resucitado de los muertos por el Padre, por el glorioso poder del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. De modo que si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Y ahorita me cambio a la Reina Valera. Les leí lenguaje actual. Amén. Bueno, aquí podemos notar uno, el apóstol Pedro dice, habiendo sido purificados de sus pecados antiguos, purificados, dice, es decir, limpiados, nos dejó blanco como la nieve, así nos dejó como una hoja blanca, limpia, pura, sin nada escrito ahí, porque nos ha dado el perdón. Cuando hemos reconocido el Evangelio, las buenas noticias del Señor, nuestro Dios, ¿sí? Cuando nos hemos comprometido por fe en un camino de limpieza continua, en un camino de santificación, para lograr como propósito final la vida eterna, la transformación de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Pero tenemos que andar en novedad de vida, en vida nueva, no como éramos ayer, no como andábamos en la antigüedad, yendo tras nuestros pensamientos y haciendo la voluntad de este mundo, de esta sociedad. Nosotros no queremos hacer la voluntad de esta sociedad. La forma de diversión prosaica que se tiene, la manera de buscar satisfacer los deseos excesivos del instinto natural. Queremos frenar y queremos aprender a gobernar el instinto natural, darle poder al Espíritu de Dios en nuestras vidas para que Él, bajo su enseñanza, bajo su instrucción, nos ayude a recrear en nosotros la nueva personalidad, una nueva personalidad para sacar de nosotros esos males más profundos y poder eliminar los síntomas de la perversidad, soledad, tristeza, ansiedad, ira, son expresiones de un espíritu enfermo, un espíritu muerto. Y tenemos que liberarnos de ese espíritu muerto, de la neurosis. Tenemos que liberarnos de la codependencia, de la gula, del alcoholismo. Tenemos que liberarnos de todas esas dependencias emocionales que nos llevan a la locura y a la muerte. Cuando nosotros nos hemos comprometido con Dios en el bautismo, si bien no hay un río, ¿verdad? Está el mar, pero también hay pilas bautismales que son tumbas acuáticas, que podríamos decir que el agua representa la tierra, la tumba, y también representa la sangre del Señor Jesús, el sacrificio de Jesús, la muerte de Cristo Jesús. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para sanar nuestras vidas, para sanar nuestro espíritu. Y podemos notarlo cuando vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 14, pero empezamos desde el 12 al 14 para tener un contexto cercano más claro. Vayamos allá a estos versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 12, 13 y 14. Dice así.
Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Sígale. cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Amén. Amén. Aquí, ¿qué nos está hablando? Dice que la sangre del Señor Jesucristo purifica nuestras vidas, limpiándonos de toda transgresión a la ley de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros creemos, espiritualmente hablando, que Cristo Jesús ha limpiado y ha perdonado mi pasado completo, no es una partecita, sino mi pasado completo. Hay personas que no pueden creer en este perdón. Hay personas que no pueden aplicar este perdón, como yo en algún momento de mi vida. A pesar de estar constantemente en el estudio o análisis de la escritura, no podía comprender esta partecita tan fundamental para la limpieza de mi espíritu, el perdón de mis pecados, el perdón de la transgresión, de haber transgredido la ley de Dios. Mentira, robo, adulterio y todo lo que se haya hecho en el pasado queda limpio, queda perdonado. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve blanca. ¿Quién dice eso? Isaías. A través de Isaías, Dios nos habla diciéndonos que Él tiene la promesa de que nos va a dejar blancos como la nieve. Así lo dice Él y Él no miente. Podemos entender que esto de dejarnos blancos como la nieve es un paso, porque cuando llegamos arrepentidos al bautismo, ahí hicimos una acción de fe. Para ser bautizado necesita arrepentirse y no volver atrás, sino seguir hacia adelante. Entonces, cuando hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo y sus instrucciones y sus enseñanzas, es ahí donde nosotros empezamos a ser perdonados. En el momento en que entramos a esa tumba acuática que representa nuestra muerte, al pensamiento de esta sociedad y del espíritu que opera en el aire y que influye en la gente común, entonces hemos muerto a eso. Hemos pasado de la familia de la muerte a la familia de la vida. Y aquí, cuando salimos de aquella tumba acuática, representando la resurrección que Cristo tuvo, nosotros nos unimos a la resurrección, explica el apóstol Pablo. ¿Y qué sucede en ese acto? En ese acto sucede que nosotros somos perdonados y se nos concede el don de su Santo Espíritu. A estos, a los que hicieron este acto y este pacto con Dios, Dios, a los que creen en las enseñanzas y doctrinas de Cristo Jesús en su nombre, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por la voluntad de un ministro religioso, no son engendrados por la voluntad de una persona o de mi padre que fue cristiano, no son engendrados
por cuestiones de herencia, sino son engendrados por un pacto personal que hicieron con Dios y determinaron seguir a Jesucristo hasta la muerte que resulta en vida. Aquí podemos entender, pues, cómo, por qué el apóstol Pedro dice que hemos sido purificados de nuestros antiguos pasados, o nuestros antiguos pecados. Y dice, nuestros antiguos pecados, porque ya hemos recorrido un camino. Hay un micrófono abierto ahí. Ya hemos recorrido ese camino. Y necesitamos desarrollar en nosotros la habilidad de no quebrantar la ley de Dios. Esa habilidad necesitamos desarrollar. Cuando nosotros desarrollamos la habilidad de no quebrantar el mandamiento de Dios, estamos creciendo en amor. ¿Acaso el amor no es la solución a la enfermedad espiritual? La práctica del amor es la solución a la enfermedad espiritual. Y aquí, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros creemos en lo que Él dice, como que Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Pero quiero regresar a este punto. ¿Cómo darle vida a ese regalo de Jesucristo? ¿Cómo darle vida a ese regalo? Bueno, cuando yo creo en el perdón de Cristo Jesús en mi vida, pero en mi mente había archivos que regresaban y me hacían recordar cosas que yo había hecho o cosas que otras personas me habían hecho. Estaba entre la culpa, entre la culpa y el resentimiento. Ahí vivía mi mente. Ahí estaban los archivos que iban y venían una y otra vez, hasta que empecé a practicar este versículo. La sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario me ha perdonado. Él ha pagado por mí mis pecados. Es cierto, yo cometí ese delito. Es cierto, yo he odiado a ese hombre, a esa mujer, a esa institución, a esa persona. Pero a partir de hoy no quiero odiarlos, porque Dios me ha perdonado. Voy a soltar a quien odio y le ruego a Dios que me perdone por haber odiado y, y voy a reconocer mi pecado delante del Señor. Voy a reconocer mi falta delante de Dios y Él dice, yo te he perdonado. Es como que se te dé un cheque, pero no ha sido cobrar. Así que Dios nos ha dado, el Señor Jesucristo a través de su sacrificio espiritual, nos ha dado la limpieza de nuestra conciencia. Pero no estamos limpios de conciencia porque no hemos cobrado el cheque, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no le creemos. ¿De qué nos ha librado el Señor Jesús? ¿De qué nos ha librado el Señor Jesús? Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 14. Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 14. Dice así, 12 al 14. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Aquí, ¿qué está diciendo el apóstol? Dice que a través del bautismo hemos resucitado juntamente con Cristo. Espiritualmente estamos unidos al Señor Jesús. Por eso era importante que anulara el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha limpiado, ha lavado nuestros pecados. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 23 para entender qué es lo que está anulando su sacrificio aquí. El Señor Jesús anulando, ¿qué? La muerte. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos de los pensamientos y de los deseos del cuerpo. Pero hoy ya no es así. No somos esclavos de esos deseos desmedidos que antes teníamos. Entonces, puestos aquí y en este momento, podemos entender que la paga del pecado es muerte, pero que es el regalo de Cristo, la vida eterna. Cuando se leía en Colosenses, en el capítulo 2, donde se nos habla de que el acta de decreto que nos era contraria, ¿cuál acta nos era contraria? La ley estaba solicitando que tú y yo tuviéramos que morir. Sí, la paga, el cometer delito es muerte. Quebrantar la ley de Dios es muerte. Mentir, robar, adulterio, deshonra de los padres, codicia, es muerte. El practicar estas cosas es muerte. Pero Jesucristo vino a traernos vida, anulando ¿qué? La sentencia que estaba en nuestras cabezas. La sentencia de muerte espiritual que estaba en nuestras cabezas. Estábamos listos para ser guillotinados por el enemigo. Ahora tenemos vida. Hemos pasado de muerte a vida por el sacrificio del Señor Jesús. Muchas personas malinterpretan esta parte diciendo que el acta de decreto son los mandamientos. Es imposible eso. Los mandamientos no pueden ser anulados porque es la esencia de Dios. Es justamente la santificación de Dios. Es la personalidad de Dios. No pueden ser anulados. Es una ley que siempre va a permanecer. Pero estamos aprendiendo de la ley porque si la ley dice no codiciarás, yo no supiera que codiciar es pecado, escritura el apóstol Pablo. Yo no supiera que codiciar fuese pecado. Y al ser ignorante, el pecado me engañó y me mató, comenta el apóstol Pablo. Porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego me doy cuenta que en mí hay dos leyes. La ley de mi espíritu que está en mi mente y la ley del instinto natural que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. En otras palabras, soy un adicto, soy un esclavo del pecado. El pecado me engañó y me mató. Ahora bien, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El sacrificio espiritual de Jesucristo me libra de la muerte. Cuando creo en ese sacrificio y lo pongo por obra, cuando resisto a los archivos, a los fantasmas aterradores del ayer y empiezo a decirles, no, ya pagó mi Señor Jesucristo por ese delito que yo cometí. Es cierto, sí lo cometí, pero ya está pagado. Pero tú odiaste a una persona o te vengaste de una persona. Es cierto, yo le hice daño, yo me vengué y yo le odié a esa persona. Pero Cristo Jesús ha pagado por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese pecado queda anulado. No procede. No puede ser parte de un juicio. No procede ese delito. Es por eso que hoy mi mente está limpia del pasado, de todo mi pasado, desde la infancia hasta este momento. Todo está limpio. Y esto significa que no, que hoy tengo el compromiso de no resentirme, de no enojarme al grado de lastimar a otras personas, no odiar y no vengarme. Son cosas que no puedo retener en mí porque debo de mantener limpia mi casa, mi mente. La confesión diaria de mis pecados, de mis transgresiones a la ley, que Dios las conoce y las comprende y sé que me ayuda a vencer. ¿Por qué? Porque gracias al bautismo entramos a un amparo de gracia, un perdón no merecido, donde estamos entrenándonos para no quebrantar, para no violar la ley de Dios. Y si la quebrantamos, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 y 2, vayamos a Primera de Juan para que la palabra nos hable acerca de esta purificación. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo, ¿por qué me oigo así? ¿Está bien? Sí. Ok. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Entonces, aquí que está diciendo, le está hablando a los cristianos, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no quebranten la ley de Dios. Pero si alguno de ustedes ha quebrantado la ley de Dios, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, que por causa de su sacrificio nosotros hemos sido perdonados. Y no solamente nuestras transgresiones a la ley, sino que también las transgresiones que el mundo hace a la ley. Aquí, aquí el apóstol está hablando primeramente a los cristianos y luego habla del llamamiento mundial que hace el Señor Jesús para que la gente se arrepienta. Por eso es que dice que también los de todo el mundo que se arrepiente y se acerca al trono de la gracia de Dios, limpiando su vida, Dios lo recibe y lo prepara para que llegue a ser un hijo de Dios, nacido a través del bautismo, limpiando sus pecados y regalándole el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, seremos testigos de Cristo Jesús en todo lugar del mundo.
Y tú puedes decir, ¿y dónde sacas eso? Bueno, pues vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8 dice así, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Oyeron eso? Pero recibirán poder. Cuando recibas el Espíritu Santo, recibirás poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. ¿En dónde? En todo lugar. Donde nosotros estemos, seremos testigos del Señor Jesús, de su amor, de su gracia, de sus buenas noticias para el mundo. Aquí hay un compromiso, ¿verdad? Pero hay una salud espiritual, hay una fortaleza espiritual. Al ser hijos de Dios, somos embajadores del reino de Dios. Y por eso hablamos a la gente del beneficio de ser parte del reino de Dios. Y toda persona que quiera ser parte del reino de Dios tiene que pasar por este mismo camino que Jesucristo pasó. Llegó a Juan el Bautista, y le dijo, quiero ser bautizado. Y fue bautizado por Juan. Y la voz divina dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y Juan vio sobre la cabeza de Jesús un algo parecido a una paloma. El Espíritu de Dios había llegado a Jesús, es el Espíritu del Padre. Jesús había sido engendrado en ese preciso momento como hijo de Dios y había recibido un poder extra. Tenía su espíritu humano, pero ahora su espíritu estaba unido al espíritu del Padre. Y aquí comienza su ministerio cuando es impulsado al desierto por 40 días y 40 noches. No comió, estuvo dialogando con su Padre. Cuando se está en la presencia de Dios, no se tiene hambre. Él es nuestro alimento. Su palabra es pan de vida. Por eso es importante para nosotros honrarle, honrarle con nuestros actos, con nuestras acciones. Vayamos, en cuanto a esta regeneración se refiere de lo que el apóstol Pablo estaba hablando, de que somos participantes de la divinidad de Cristo. Veamos pues lo que nos dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Muy bien. Recordemos este pasaje. Sí, adelante. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. La renovación, la regeneración. ¿Saben lo que es la regeneración? Ser regenerado. O sea, significa pues volver la naturaleza a un estado primario. Es decir, así como era Adán y Eva en el principio, asimismo nuestros cuerpos están adquiriendo una genética diferente cuando nosotros estamos purificando nuestros pensamientos. Dice la ciencia, la neurología, nos habla acerca de la forma en que se recupera nuestro cerebro a medida que empezamos a pensar correctamente. Nos habla de que nuestras neuronas se recuperan, se despiertan, se unen y forman nuevas neuronas para fortalecer nuestro entendimiento. Con razón dijo el apóstol Pablo, nuestras facultades mentales son poderosas en Dios.
para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es entender eso que la ciencia nos dice, pero que Pablo nos explicaba, que la Escritura, que el Señor Jesucristo nos hace entender estas cosas. También la neurología habla acerca de que cuando las personas son blasfemas, a pesar de que aparentemente estén hablando correctamente o digan una verdad, el hecho de blasfemar ya no está de acuerdo con la Escritura. La purificación del corazón purifica nuestra boca. No podemos hablar cosas mm, amargas y dulces al mismo tiempo. Es decir, no podemos, de una fuente debe de ser algo sólido, o es agua pura o es agua sucia. Cuando mezclamos unas verdades con un montón de groserías, es agua sucia. Eso es agua sucia. Y la gente puede pensar, bueno, pues es que escogemos nomás lo bueno. No, de hecho está afectando tu amor, el amor que Dios tiene en ti. Afecta eso. ¿Por qué? Porque esta reprogramación emocional que nosotros tenemos espiritualmente hablando, esta reprogramación es pura, es moral. Y la moral de Dios, no del hombre, sino la moral de Dios, absoluta. O se es puro o se es impuro. Entonces, si vamos a purificar nuestros pensamientos, tenemos que purificar nuestras palabras. Y esto me acordé en este momento porque vi un video donde una mujer habla. Al principio empieza a hablar bien sobre las actitudes de las personas, pero luego empieza a decir palabras soeces, ofensivas, groseras, y entremezcla esas palabras con palabras que pudieran ser buenas, pero están mezcladas con la maldad, con la ofensa, y eso mancha el amor que Dios tiene en ustedes. Como dijo el apóstol Pablo, esas personas que están ahí, que siempre están juzgando a otras personas y están incitándolos a hacer el mal, esas personas que están ustedes manchan sus agapes, manchan su amor espiritual. Por eso es que es importante para mí estar con aquellas personas que quieren purificar su vida, que quieren sanar su espíritu, que quieren ser regenerados por la fe en Cristo Jesús. Aquí, pues, el apóstol Pedro nos habló acerca de eso, ¿verdad? Pero también Pedro nos asegura lo siguiente. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Veamos qué afirma el apóstol Pedro en referencia a lo que hablamos. Dice así, Primera de Pedro 3:21, aquí está, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, pues, que el bautismo es para salvación. No es un baño para que lleves jabón y se limpie la inmundicia de tu carne, o vaya, tampoco va a quitar la intención del instinto, ¿no? Porque es, dice, la aspiración a una buena conciencia. Es decir, vamos a empezar a crecer, vamos a empezar a crecer dentro de la limpieza interior.
¿Qué significa limpieza interior? Desde la escritura significa santificación. Santidad significa limpieza. Si no estás limpio, no eres santo. Si estás limpio, has sido santificado, has sido purificado por Dios. Y hablamos de esa limpieza que hace el sacrificio de Jesucristo en nuestras conciencias. Estamos hablando de que Dios quiere poner en nosotros una nueva naturaleza. Por eso nos rescató de la muerte, para limpiarnos y para darnos vida, para darnos poder, para vencer al pecado en nuestros instintos naturales, para desarrollar una gestión adecuada de nuestras emociones. Aquí es donde vamos comprendiendo cómo el poder de Dios actúa en nuestras vidas a través de nuestra obediencia a su palabra, principios espirituales, principios antes que personalidades. Dios primero antes que toda persona, aún yo mismo. Entonces, necesito colocar la palabra de Dios en mi vida porque ella me instruye, ella me enseña, me redarguye, me prepara para toda buena obra como siervo de Dios. Por eso es una palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra para discernir entre el alma y el espíritu, el cuerpo y el espíritu, y discierne los pensamientos del hombre. O sea que cuando nosotros estamos habilitados en la palabra, podemos ver el engaño, podemos entender lo que está pasando en el corazón humano. Decir, empezamos a discernir la intención del corazón, dice la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué capacidad estamos adquiriendo? Discernir el pensamiento y la intención del corazón. Dos cosas, la mente y el corazón. Para poder entender estos aspectos, ¿verdad? ¿Dónde están inscritos las órdenes que nos llevan a transgredir la ley de Dios? En el corazón. ¿Y qué quiere hacer Dios? Renovar nuestro corazón. ¿Y qué hay en la mente? Un deseo de orden, pero no puede darle vida porque el corazón tiene el mando. ¿Qué hay en la mente? El espíritu que quiere orden, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no puede hacer la voluntad de Dios porque el corazón está gobernando. ¿Y cómo puedo dominar ese aspecto? A través de la repetición, a través de detectar, admitir y corregir. Entonces, vamos adquiriendo un nuevo valor delante de Dios y delante de nosotros mismos y nuestra estima personal se vuelve fuerte. ¿Por qué? Porque nadie va a cambiar lo que Dios ha puesto en mi vida, al menos que yo lo quiera destruir y yo no voy a destruir la obra de Dios, no quiero destruir la obra de Dios, porque me es benéfica a mi vida en todos los departamentos de mi ser, físico, mental, emocional, económico y sexual. En todos los departamentos me es beneficioso la palabra de Dios. Me es beneficioso eso. Regenerar el corazón es lo que Dios quiere, como nos dijo en Tito. ¿Sí? Ya hemos sido regenerados a través de quién?
del bautismo. Hemos recibido el perdón de los pecados y hemos recibido al Espíritu de Dios, que es poder. Poder no para hacer daño, sino poder para testificar de quién te da la vida, de la existencia del Padre como de la existencia del Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer a Jesucristo, conocer al Padre. Jesucristo nos muestra al Padre. Y amamos al Padre tanto como amamos a Jesucristo. Si obedecemos a Cristo, obedecemos al Padre, porque el Padre y Cristo uno son, en intención y propósito, en un mismo espíritu. Aquí el apóstol Pedro, nos habla de esta acción. Fuimos purificados de nuestros pecados pasados. Vamos a leer de nuevo, vamos a ir aquí a esta epístola de nuevo con Pedro y vamos a leer del versículo 9, creo que es entre el 7 y el 8 al 9. Sí, dice así, desde el 7 voy a leer. A la piedad, afecto fraternal, todo eso ya lo estudió, entonces ha de ser el 9. Empezamos del 9 al 12, 9, Sí, 10, ah, claro que 11. sí. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer el bien, firme, procurar hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Amén. Amén. Porque bien decía el apóstol Pablo, el que esté firme, afírmese más. No se confíe de que ha llegado a un punto donde usted ha dominado ciertas áreas de su vida. Yo no me puedo confiar en mí. Yo no puedo confiar en mí mismo. Tengo que reafirmarme constantemente. Si yo les digo a ustedes que yo no guardo rencor, que no pienso en venganza, ni pienso en resentimiento, aunque subconscientemente no sé, ¿verdad? Porque por eso decía David, libérame de todas aquellas transgresiones que me son ocultas. Y lo que está oculto, que yo no puedo ver, yo no soy responsable de eso, porque no lo puedo ver. Pero lo que yo puedo ver y lo que yo puedo vivir conscientemente es que conscientemente yo no estoy resentido con nadie, ni quiero venganza, ni odio, no en mi corazón. Eso es veneno para mí. Dios dice, déjame a mí las cosas, tú no te vengues, o sea, no guardes resentimiento, no te vengues. Aira, aírate, enójate, pero no quebrantes el mandamiento. Enójate, pero no quebrantes el mandamiento. O sea, está bien que te sientas molesto, porque como humanos sentimos emociones, pero amarra tu lengua y habla con tu razonamiento. Y no te dejes llevar por la ira. Y no te pongas ciego, que el sol no se ponga sobre tu enojo. ¿Ha visto usted al sol? Si usted lo ve,
directamente cuando está en el cenit, cuando está acá en la mitad, y usted observa hacia arriba el sol y se le queda viendo el sol, ¿qué le pasa? Usted ve como de colores así, ¿no? O sea, no puede ver bien. ¿Por qué? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En mi vida se ponía el sol en mi enojo. Cuando llegaba la ira, yo no veía, solo pensaba en dos cosas. Solo en dos cosas pensaba. Uno, matar por cosas insignificantes. Y mi mente pensaba en matar y luego en suicidarme. Esas eran dos ideas que estaban constantemente en la ira. Yo me enceguecía y después sufría por haber hablado, por haber destrozado los muebles de la casa, por haber ofendido a las personas, y yo sufría por eso. Y no sabía cómo liberarme de esas cosas, pero hoy no sufro por eso. Hoy la ira no llega a mi vida, el sol no se pone sobre mi enojo, ni me dura más de 24 horas o 6 meses, ¿no? Si estoy molesto en 5 minutos o en 3 minutos, yo ya cambié. Y si a veces me pongo callado, es porque estoy pensando en lo que ha pasado y otra vez con resiliencia volver al punto mediático, al punto de la salud mental, del sano juicio y olvidar el hecho. El trabajo que hacemos con el espíritu tenemos que reforzarlo cada día como señala el apóstol Pedro. No podemos confiarnos en los avances que hemos hecho. Necesitamos seguir creciendo, reforzando lo que tenemos y seguir intentando mejorar nuestras vidas cada día. Es la aspiración a una buena conciencia, que tengamos una buena conciencia cada día, que no haya actos que tengamos de que arrepentirnos, pero si hemos hecho algún mal, necesitamos sacarlo de nuestra vida para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros, para que el amor de Dios permanezca en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Dios existe y que Él premia a los que le buscan con diligencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se tiene, la esperanza de lo que se tiene. ¿Qué tengo yo? La promesa de Dios. En la escritura dice que yo estoy siendo preparado para llegar a ser hijo de Dios perfecto, transformado en un ser espiritual perfecto. Yo tengo esa promesa. Entonces, es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tengo la seguridad que eso lo va a cumplir Dios. Si yo estoy intentando hacer la parte que a mí me corresponde, eso lo va a hacer Dios, porque Él no miente. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convicción, estar convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará en el día de su venida. Estamos en el camino de la recuperación, estamos en el camino de la sanidad, estamos en el camino de la salvación, estamos en este barco que nos va llevando hacia el perfeccionamiento constante de nuestro ser, un crecimiento espiritual gradual de manera constante.
La inspiración y la intuición de Dios está en nuestras vidas por causa del Espíritu de Dios. No es por causa de las energías que están en mi mente, sino porque el Espíritu de Dios se ha unido a mi espíritu y da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Y son dos los que dan testimonios acerca de mí, el Padre y el Hijo. Me encantó la pregunta que alguien dijo, pero cuando yo estoy orando a solas, dice ahí que donde estén dos o tres reunidos por causa de mi nombre, entonces en medio de ellos yo estaré ahí. Pero decía, pero si yo estoy solo o sola y estoy orando, Dios está ahí. Claro, claro que está ahí. Está el Padre y está el Hijo. Son dos. ¿Y tú? Tres. ¿No? El Padre da testimonio, el Hijo da testimonio del Padre y nosotros damos testimonios de Jesucristo y estamos unidos con el Padre, el Hijo, a través de su Santo Espíritu, estamos unidos a ellos. Somos tres. El Padre, el Hijo y yo somos tres. Reunidos por causa de su nombre en una oración íntima y privada. Porque lo que yo te digo en privado, tú lo dirás en público. Tremendo es el Señor, ¿no? Y llamarás a su nombre admirable, consejero, consejero, mi consejero, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Admirable. Es un consejero, es Dios, Padre eterno y es príncipe de paz. A través de él, Dios hace la obra, el Padre hace la obra. Jesucristo es Padre y el Padre es Padre. Bendición del cielo. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por eso no vamos a un hombre, vamos a Dios para confesar nuestra transgresión o violación a la ley de Dios. Pero sí necesitamos apoyo. Vamos con una persona espiritual para que nos guíe y nos instruya y nos enseñe en referencia a algún tema o alguna situación que no está claro en nuestras vidas. Vamos a un consejero espiritual. De esa forma, reafirmamos nuestras vidas, reafirmamos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Afírmese más. Por ello es que estamos hoy trabajando para hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es esa agua que está cayendo en tu corazón y que está refrescando tu alma y que está haciendo refrigerio para tu vida. La palabra de Dios que consuela, que anima, que fortalece, que te da vida y refresca tu corazón seco y cansado. Vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar, dice el Señor Jesús. Así es que gracias, Padre eterno, te damos por tu amor. Gracias, gracias porque en ti
encontramos la fortaleza, la vitalidad para lograr hacer tu voluntad. Sin tu espíritu y sin tu sabiduría no podemos hacer nada. Como dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, para nosotros Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dos cosas. Para mí es poder, espíritu, y sabiduría, palabra de Dios. Jesucristo es poder y sabiduría. Alabado sea el Señor. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra reflexión del día de hoy y vamos a continuar con la parte que sigue donde ustedes comparten con nosotros de acuerdo a lo que su corazón quiera. Y si necesita alguna asesoría, con mucho gusto le compartimos.